Mi agradecimiento a la Fundación Alejandro de la Sota, Teresa Cruzeiro, Alejandro de la Sota. Para mí es una alegría, un honor poder estar esta tarde aquí. También expresar mi agradecimiento a los ponentes que me dan la oportunidad de poder entrar con un conocimiento que yo no tenía, las obras de estos tres maestros, Antoni Bonet, Alejandro de la Sota y Francisco Javier Sáenz de Oiza. He pensado estructurar esta mesa de la siguiente manera. Durante la media hora dedicaré 10 minutos a cada una de las ponencias, entrando por un camino distinto a cómo se ha producido vuestra marcha, para acabar coincidiendo en el mismo punto. Después, aprovecharé durante ese tiempo de exposición para haceros alguna pregunta concreta que me gustaría que contestarais si os apetece, y si no, que contestaréis cualquier otra cosa que os apeteciera contestar. Y finalmente, durante la última media hora me gustaría, dado que tenemos compañeros, amigos entre el público, que estoy seguro que pueden decir cosas muy interesantes, pasar el micrófono y que podáis también vosotros intervenir. Bueno, este es el programa en su inicio, pero lógicamente pues podrá modificar conforme la cosa vaya avanzando. Me gustaría empezar con la obra de Alejandro de la Sota, considerándola desde un aspecto, yo creo, a no ser que esté mal informado, muy poco tratado, que es el de la luz y el de la sombra. En esta casa, que fue su casa, en la Avenida de los Toreros, esa escultura extraña se hace todavía más extraña por la luz que cae sobre ella y no digamos por la distorsión que produce esa extrañísima sombra arrojada de esa figura. Y un poquito al lado de esta escultura, porque se encuentra justamente en la pared de al lado, nos encontramos este perchero, este objeto que siempre me ha maravillado, porque aquí está de alguna manera representado el hombre, las personas, los niños, las mujeres, los hombres, la estación bonacible del verano, la ligereza tan querida por Alejandro de la Sota a través de esos sombreros de paja y como complemento o como oposición, aquí lo más pesado es esa sombra que esos objetos leves están produciendo, sombra arrojada sobre la pared. Y hay que entender ahí que esa sombra está ocultando además la estructura, porque aquí podemos llamar que la estructura son esos ganchos que aparecen y que, por cierto, parte de su belleza reside en el hecho de que no son utilizados todos, es decir, que la estructura no es redundante, no es lo que uno necesita para la realización de esta acción, sino que, por decirlo de alguna manera, sobra estructura. La estructura no se agota en su misión sustentante. También la inverosimilitud o la forma extraña en que esos ganchos recogen a los sombreros como si no quisieran tocarlos, como si también ese sistema de sujeción quedase de alguna manera encubierto, no fuese excesivamente explícito. Bueno, aquí me parece ver muchas cosas que van a aparecer después. Esta es una obra que hace Sota en 1952, pero que van a aparecer a lo largo de su obra, como es, por ejemplo, que la estructura se llena de humanidad, porque las cerchas del Gimnasio Maravillas están llenas de alumnos y de profesores, y las pilas del César Carlos que sujetan la biblioteca que está arriba está llena de residentes postdoctorales, es decir, que muchas veces son los hombres los que están atados misteriosamente a la estructura. Y esta es una obra poco conocida seguramente de Alejandro de la Sota, que yo tengo que decir que cada vez me gusta más, porque es verdad que no hace énfasis en algunos de los valores más proclamados de este querido arquitecto, y que puede pertenecer a aquella época estética, tal y como él la llamó, como queriendo de alguna manera renunciar a aquella época, pero aquí vemos el poder otra vez de las sombras arrojadas, sobre todo en las figuras de la izquierda, la belleza del contraste entre lo arrojado de la sombra y las figuras en voladizo, la igualdad que se produce, los objetos que vuelan son distintos, pero las sombras los igualan, los encuentros, como por ejemplo estas rajas que se producen aquí de luz y de sombra, y después, además de estas sombras arrojadas, están a la derecha, si se fijan, las sombras propias de los objetos, las sombras propias, las sombras arrojadas y la luz. Este es el juego de Alejandro de la Sota. Yo creo que eso está dentro de él desde que empieza a trabajar hasta que termina. Hay algo muy bonito en esta imagen también, y es que la gárgola, que por desgracia aparece cortada arriba a la izquierda,
Es una gárgola con bastante voladizo, ya ven la sombra arrojada, es decir, que no solamente esto es un juego formal o estético, sino que también alcanza a la realidad de la gárgola y alcanza, también esto me parece emocionante, a la silla y a la mesa que se encuentran en la parte de abajo de la derecha, es decir, al contacto humano, a la realidad física, a la necesidad de realizar una acción en ese sitio, desde donde, por cierto, se produciría una imagen en Escorzo, yo creo que muy atractiva de lo que está sucediendo en esa fachada. En el Gobierno Civil de Tarragona, la obra que acabamos de ver es de 1956, y esta es de 1957, y bueno, aquí las sombras de esos huecos agigantados, abstractos, las sombras arrojadas por donde la luz no puede entrar, se convierten en los elementos protagonistas de este alzado, hasta el punto de que deshacen la presencia de los finísimos pilares de la fachada. Es decir, que aquí la actitud plástica del arquitecto, contar como aliados con la luz y con la sombra, hace posible que los elementos que verdaderamente están sosteniendo, que son los pilares, casi no alcancen a verse y, por el contrario, parezca que el dilema de construcción y el dilema de sustentación del edificio esté de alguna manera en las masas iluminadas y en las masas en sombra. También este dibujo tan hermoso habla de algo que ha salido durante toda la mañana, que es el tema que se repite, por otro lado, de diferentes maneras en los tres arquitectos, que es la idea de la estratificación, es decir, que un edificio de ninguna manera puede ser igual cuando toca el suelo que cuando está en un plano intermedio, que cuando está en un plano de arriba. Si se fijan en la línea azul del cielo, ese color tan atrevido, yo creo que señala la alegría del arquitecto cuando tenía este alzado entre las manos, ¿no? Ese color azul es una especie de como de victoria de lo que acaba de salir, pero también marca en la línea del cielo una posición de un edificio que está establecido con una cierta inestabilidad entre tres planos distintos, el que está abajo en sombra, el que está en medio en sombra y el que está arriba, donde sus sombras zigzaguean hacia arriba. Bueno, no le doy al botón adecuado. En el gimnasio Maravillas, resulta que el fogonazo de luz que cae sobre las cerchas esconde al espectador el punto de encuentro más delicado, más importante, que es el paso del peso desde las cerchas a los pilares. Ahí la luz esconde la realidad de ese fulcro inevitable de transmisión de las cargas de un sitio al otro sitio. Pero si nos fijamos en la parte de la izquierda, también eso ocurre en la sombra de la panza, donde tampoco podemos alcanzar a ver el contacto entre las vigas o las cerchas y los pilares que se encuentran en la pared que se encuentra detrás de las gradas. Nada nuevo, porque también los constructores romanos, por ejemplo en el siglo IV, en la Basílica paleocristiana de Santa Constanza, el material con que hacían los capiteles y los falsos entablamentos que aquí estaban hechos con un material distinto al de los tambores de ladrillo o al de las columnas de mármol, de manera que los capiteles se llenaban de una luz distinta que los hacía parecer más ligeros y también los arrancaba de la continuidad sintáctica, que significaría que estuvieran hechos con el mismo material tanto el fuste como el capitel. El capitel es una cosa que no es solidaria, querían decir estos constructores, con el fuste, y que por lo tanto celebra su propia independencia. Y en este también atractivo proyecto de ventanas transparentes encontramos la belleza de que la transparencia de las ventanas se está poniendo de manifiesto en esta bellísima luz, en esta rendija de luz que aparece dentro de la sombra arrojada y al lado de la sombra propia, que habla del espacio interior que se ve oscuro porque, como sabemos, el vidrio más que transparente lo que transmite durante el día es la oscuridad y no la transparencia de los interiores. Creo que en esta obra de Alejandro de la Sota, de 1955, la anterior era de 1963, encontramos el embrión del Gobierno Civil de Tarragona, porque aquí están estos en viviendas sociales, atención, con ese juego en zigzag de las sombras propias, y yo creo, me imagino al arquitecto disfrutando con la sombra gigante que le ofrecía el testero ciego que presenta en primer plano de estas viviendas sociales, que como sabemos siempre tienen el gran problema de tener más huecos de los que realmente necesitan para aparecer ante el espectador con la suficiente elegancia. Y en este otro
proyecto todo entendido desde la luz y de la sombra. Como decía, la casa Guzmán, tristemente desaparecida, encontramos ese destello de luz en la fachada curva que se opone a la sombra propia de esa ventana, por cierto, del cuarto de baño, otra característica muy sotiana, que es unir las cosas grandes a las cosas pequeñas, las cosas importantes a las cosas contingentes, y al mismo tiempo hay que fijarse en la pared de abajo, que está contradiciendo la luminosidad tan atractiva, tan vibrante que tiene esa pared curva. No extraña que esta fotografía fuese querida por el arquitecto, porque está poniendo de manifiesto este juego de la luz y de la sombra en sus edificios. El juego de la luz y de la sombra está también relacionado con la estratigrafía, que es esta cuestión que hoy se ha puesto, que se ha contado aquí en varias ponencias. Desde luego que Alejandro de la Sota tanteaba la presencia de esa cota en la cual el edificio tenía que encontrarse con el terreno. Muchas veces no hay una única cota, sino que hay varias cotas apetecibles para que el edificio se asiente. Lo encuentra aquí con mucha comodidad en este proyecto, que por desgracia no ganó, para el edificio Banco Unión de Madrid, donde esa escalinata que une la calle de Serrano con el Paseo de la Castellana permitía, y aquí se ve cómo se complace en el dibujo, mostrar los diferentes estratos y la posibilidad que tendría el edificio de con tanto gusto estar tomando contacto con diferentes cotas altimétricas. Bueno, y llegamos finalmente a la Casa Domínguez, en Pontevedra, en a Calleira, donde está también esta estratigrafía, indudablemente. Yo creo que de las imágenes que he buscado a propósito de vuestro trabajo, de vuestra ponencia, esta era una de las que me parecía más interesante, porque se ve muy bien ese cuerpo inferior construido con un material que imita los colores terrestres, esas ventanas que en su posición hacia abajo, cabizbajas, hablan de que eso que está construido ahí se hinca en la tierra. Esa construcción que, como vosotros decís también en vuestro escrito, está hecha de hormigón, y eso es bonito porque el hormigón termina ahí y a partir de ahí empieza el acero, con lo cual el edificio querría de alguna manera levantarse. El plano intermedio, donde aparece sobre todo el protagonismo de la tierra, y finalmente la casa, que aparece en la parte elevada, en la parte más arriba. Esa elevación se está transmitiendo aquí en este dibujo, porque es verdad que lo de abajo pesa y lo de abajo tiene menos luz por el color y por sus contagios con el tronco del árbol y con la superficie terrestre, que lo que se encuentra en la parte de arriba. Y hay un mundo de semi-penumbra que se encontraría en la parte intermedia, donde aparece también la luz de la cota, ya esta luz que no está aquí, que es la luz de la cota, digamos, por la que se llega a la casa. Pero a mí me surge una duda con este proyecto, con tantos valores por otro lado, y es si realmente la casa se levanta. No lo tengo tan claro, y me gustaría dirigiros esta pregunta, porque es indudable que en ese gesto de que la casa se eleva, de que la casa se hace ligera, los pilares no son del todo claros, no veo. Es algo que también en su tesis doctoral Ignacio, no recuerdo el apellido, vosotros lo mencionáis también, pero yo estuve en la tesis doctoral, también comentaba, es decir, si la casa se eleva, esos pilares no están dañando de alguna manera la libertad de esa elevación. Es una pregunta que quería haceros. También está claro aquí que la luz y la sombra a la que me refería antes están presentes en la realización de este alzado. Pero voy a acabar y pasamos al proyecto de Antonio Bonet, la Casa Castanera, la Casa Rubio, de Juan Fernando Ródenas y de Manuel Ferrer Sala, donde aparece también la estratigrafía. Y creo que para empezar a hablar de la estratigrafía podríamos poner esta pintura tan interesante, que nos habla de que nosotros estamos siempre en un plano, porque no podemos estar en todos los planos a la vez, pero siempre que estamos en un plano pensamos que el plano que está más allá es un plano que nos correspondería y que al mismo tiempo crea un lugar con una dimensión muy distinta al del plano que estamos ocupando. Luego es cierto que la arquitectura debe utilizar esta tensión, debe utilizar esta belleza de producir un lugar y al mismo tiempo estar produciendo otro en el que al mismo tiempo no podemos estar. El espacio pictórico, por ejemplo, de un pintor como Rubens se construye a través de estratos. Lo vemos aquí en esta San Ignacio de Loyola, del Museo de Viena, donde el pintor quiere que el espectador
esté en el espacio pictórico, llene todo el espacio pictórico y le presenta diferentes oportunidades en diferentes estratos para ir ocupando desde el suelo de más abajo hasta los capiteles de arriba donde flotan esos angelitos, para que pueda ocupar de alguna manera todo ese espacio. Es un recurso espacial, es un recurso pictórico, pero es una manera de hacer que incluso que la pintura pierda la amenaza de bidimensionalidad y por el contrario se presente ante uno como con todas sus posibilidades espaciales. Y lo mismo ocurre en este otro cuadro, en el caso de San Francisco Javier. Claro, estos estratos tienen varias posibilidades, ocurren varias cosas con ellos. Una es que en cada estrato puede depositarse una psicología determinada del personaje. No es lo mismo el personaje que está desnudo abajo que el personaje que está con el hábito en el pedestal. Es decir, que la ocupación de esos estratos, como se ha dicho al hablar de la vida diurna y de la vida nocturna, puede producirse una correspondencia entre los estratos y el carácter, la psicología, la actitud, la experiencia que ese personaje desarrolla. Pero también ocurre una cosa, y esto yo creo que nos toca como arquitectos, y es que la ocupación de esos estratos también concede un peso determinado a esas figuras. Por ejemplo, en el caso aquí de San Francisco Javier, está demasiado elevado sobre un pedestal para una figura que no pesa tanto, puesto que se desmiente con el movimiento ligero y realmente quizá de la humildad o de la modestia de sus hábitos. Y yo creo que aquí hay una situación extraña que el pintor se aprovecha de ella para elevar a un personaje humilde sobre un pedestal que no le corresponde. Bueno, estas operaciones y tantas otras que a uno se le pudieran ocurrir pertenecen a los derechos de la pintura, pero quizá también pertenecen a los de la arquitectura. Y en la Casa de la Rinconada, en la casa de Antoni Bonet, en Punta Ballena, pues aparece esta escalera que no une dos pisos, sino que une medio piso con medio piso, es decir, que ya hay un deseo de producir plataformas. La ausencia de barandilla está también señalando este deseo de marcar los planos horizontales. Está, por supuesto, también el plano del mar, un acompañante importante, ¿no? y valioso para esa secuencia de elementos horizontales. Ha sido un arquitecto que le han gustado utilizar estos planos, estas plataformas, estos diferentes estratos. Por ejemplo, en la Casa Berlinguieri, en Punta Ballena, 1947, aunque aquí hay que decir que desde mi punto de vista la creación de esos estratos, de esos taludes, peca de ser quizá un poco artificial, porque descubrimos que el movimiento de tierras se produce ahí una situación extraña, no acaba de ser convincente, no es un terreno natural sobre el que apoya la casa, y si es un terreno artificial parece pasar por un terreno natural. Hay algunos puntos ahí que no son del todo convincentes. También uno de los estratos de la casa, vosotros lo habéis mencionado en vuestra ponencia, sin duda ninguna, que es la cubierta. Aquí estamos viendo una cubierta bebé, porque realmente el arquitecto aquí todavía es joven, pero se nota, aparece algo que va a hacer a lo largo de su vida y en algunas ocasiones con gran brillantez, que es que la cubierta se convierta en el estrato definitivo de la casa, que sea el estrato ese que de alguna manera corona, aunque no es una palabra adecuada la de coronar, porque no es un final, sino que se coloca en esa adición desde la tierra hacia el cielo como un estrato muy importante. La planta de la Casa Berlinguieri señala el deseo del arquitecto de hacer coincidir esa cubierta, hasta tal punto era importante para él esa cubierta, con la estructura de la casa, de manera que, por ejemplo, los aseos o los vestidores se colocan coincidiendo con los elementos estructurales aquí, o aparecen estos pilares aquí. Y yo percibo una cierta, ¿cómo podría decir?, un conflicto por intentar aunar los pilares de esa cubierta con el programa doméstico, aunque ciertamente está hecho con mucha habilidad, pero hay puntos como, por ejemplo, aquí, donde el módulo no puede continuarse y este ritmo que venía por aquí tiene que desaparecer. Y si pasamos a la figura anterior, que coincide con este punto donde efectivamente la cubierta quedaba un poco quebrada y no se mantenía la apetecible continuidad que esa cubierta debería tener. Cosa distinta, por ejemplo, es la Casa Ox, que vosotros habéis tratado también en vuestra ponencia, donde aquí esta bellísima casa reticulada, cartesiana, hecha también por estratos. Hay que fijarse aquí en este plano en sombra, el primer piso, el segundo, incluso la confección de algunos de los elementos de la fachada tiene como estrato adicional
La cubierta. Vosotros habéis hablado también sobre ella y a mí me parece muy importante esta cubierta porque es ella la que desoye el orden de la caja. Es la que campea con una libertad envidiable, mucho más que la que las habitaciones puedan ofrecer. Y a todo ello se suma una cuestión importante, me parece, y es que es una casa que está construida con una estructura metálica y la cubierta, para todavía exagerar más su propia libertad, se hace de hormigón y se hace con un canto ostensible, de manera que se demuestre que su juego de libertad está hecho bien a propósito. En la Casa Rubio, 1959, la anterior era 1953, por lo tanto estamos en 6 años de trabajo de un arquitecto, que eso ya sabemos que no es nada. En 6 años se realiza esta casa, donde también aparece la idea de los estratos, aunque a mí me parece que aquí el verdadero estrato no es la casa que está arriba en relación a la casa que está abajo, la planta de dormitorios, en relación a la planta de las habitaciones de estar y comedor, sino que el estrato que está señalando que quiere independizarse otra vez viene a ser la cubierta. En su materialidad, desde aquí un pequeño problema de unión entre esto y esto, pero en esta materialidad de lo encalado, de lo enfoscado, como sea, me parece que es donde la casa verdaderamente quiere salir hacia arriba y señalar esta idea, este deseo de estratificación y de ligereza que vosotros comentabais en vuestra ponencia, que ocurre en las casas en la parte, o en vuestro artículo, quizá más en el artículo que hoy, la idea de que la casa de arriba es más bien un pabellón. Yo veo el pabellón más en la cubierta, aquí, claro, en ciertas imágenes donde es todo cubierta, donde esto parecen elementos que forman parte de la sintáctica de la cubierta, en este punto, no aquí, donde aparece ya la casa, pero sí ahí me parece que aparecería ese punto de la casa que se quiere elevar. Pabellón es una palabra que viene de papilio, y papilio significa mariposa, es decir, es un objeto que no pesa, pero además también tiene la propiedad de la mariposa en el sentido de que está aquí y puede estar allí, es decir, de que en su construcción no habla de algo permanente ni de algo demasiado físicamente construido, sino de algo que se podría trasladar, de algo que se podría desplazar, que podría desaparecer y tal vez no pasaría nada. En la Casa Castanera esta idea del pabellón en la cubierta me parece que es muy bello, esta figura de hormigón que contacta con el aire, que contacta con los troncos de los pinos, que produce un lugar que expresa lo que los hombres somos, sin duda ninguna, sin necesidad de que haya hombres, ni habitaciones, ni nada. Ahí está el hombre representado en su contacto con la naturaleza de una manera temeraria, porque como contáis, esta estructura de hormigón tiene tan solo 2 apoyos y un apoyo en la chimenea y mide 25 metros, creo, o 15 de longitud, 30 de longitud. Yo creo que aquí está conseguido esta idea de un objeto que por encima de la casa se eleva y claro, arrastra en su elevación a la casa que se queda más abajo. En la Casa Raventós, y terminaría ya con esta ponencia, la cubierta quiere ser diferente. Sin embargo, yo aquí creo que la cubierta está demasiado condicionada con las habitaciones que se encuentran debajo, y el espectador de la casa, no la conozco allí, a lo mejor también tendría que verla, pero me parece que la cubierta aquí no consigue tener esa independencia que veíamos en la Casa Ox o en la Casa Castanera, conseguido con tanta habilidad y con tanta intensidad. Me gusta más esta imagen que coloco aquí, con permiso de Colby Baker o Banker, que son esa marca de agua que aparece allí. No he encontrado otra mejor, porque aquí sí que aparece la casa que pesa y que se agarra a la tierra con uñas y dientes, con ese material local y de mampostería, y una idea de algo que ya no es exactamente identificable como casa, que por su forma y por su gesto y por su contenido impredecible parecería querer elevarse y expresar con eso esa ligereza que la casa desea tener y que hace bien deseando tener. Lo consigue de manera extraordinaria en la Casa de la Ricarda, donde la cubierta efectivamente aquí hace lo que quiere y la casa casi ha pasado a ser un plano de suelo, y también aparece aquí muy bellamente planteado en esta casa, en la misma, donde parece que la cubierta está más unida a los pinos que a la tierra, o que incluso a la propia casa. Vosotros habéis dicho una cosa muy bonita, que es revelar el secreto. Me parece que has leído tú, revelar el secreto. La casa no es ni el límite ni el refugio. Yo creo que esta imagen donde la cubierta señala esa
condición de pertenecer y no pertenecer a la casa y casi querer acompañar el movimiento de esos árboles inclinados por el viento, es donde encuentro esa ligereza en estas casas de Antonio Bonet, como si verdaderamente esa misión de ser ligeras perteneciese más a la cubierta desde que era muy joven que a las zonas habitables de la casa. La pregunta que os quería hacer, aquí la cubierta coincide de una manera bellísima con lo que ocurre en la planta, con los pilares, los 4 pilares finitos de cada una de esas bóvedas casi no se ven y los resquicios planos coinciden con aseos, vestidores, aquí con la puerta de entrada en este grosor, incluso este punto que me parece de una gran delicadeza, es un sitio para pasar bajo la sombra o a la protección de la lluvia utilizando el alero de la cubierta, ¿no? Esto me parece que aquí sí que hay un encuentro magnífico, suave, amable, entre una cubierta que hace lo que quiere y una casa que está debajo que tiene esa cubierta encima. Y yo la pregunta que quería haceros era efectivamente esa, ¿cómo podéis considerar, cómo se podría considerar la cubierta en estas casas, en la casa Raventós, en la casa, ¿cómo lo entendéis vosotros? A lo mejor esta visión que tengo yo puede ser matizada o a lo mejor pensáis, lo veis de otra manera. Esta sería una pregunta y hay otra también que sería, si no es más fácil hacer que estas casas que quieren elevarse y que quieren hablar de un estrato ligero estén construidas con módulos cartesianos, con la ortogonalidad, que cuando aparecen elementos demasiado figurativos y demasiado donde el pabellón no acaba de surgir hacia arriba. Los ejemplos que vosotros ponéis de la casa de Philip Johnson o incluso de Villa Saboya, hablamos siempre de un cubo que se eleva. Y parece que es más fácil que se eleve una figura abstracta que se eleve una figura donde hay demasiada figuración, como por ejemplo en la casa Raventós. Bueno, dejo ahí esa pregunta que digo y a partir de ahí, si os apetece añadir alguna cosa o contestar algo, yo creo que estaría muy bien. Y finalmente pasamos a Francisco Javier Sáenz de Oíza en la ponencia presentada por Alejandro Ferraz Leite, que no ha podido venir, y Francisco José Moreno. Yo creo que en esta casa es muy bonito este plano que habéis presentado en la ponencia, donde vemos que el interior y el exterior se unen. No sabemos dónde termina la casa y dónde empieza el exterior. También podríamos decir que en ese gusto de que la casa contacte con la tierra se oculta al espectador la lectura de la planta de la torre. No vemos aquí la fuerza estructural de los pilares, no reconocemos los núcleos de comunicación verticales que tanto estarían diciendo esto es una torre, no se lee nada de eso. Las figuras circulares abundan por todas partes, de manera que el lector del plano y el habitante de la casa seguro que no reconoce la estructura centrada y vertical de la torre y los límites de la torre, cosa tan importante porque, atención, no estamos al lado de una pradera, sino que podemos estar en la planta 18ª y el límite de la torre debería aparecer definido y, por el contrario, no hay ninguna definición de ese límite. Es una casa que quiere, eso es, ser entreabierta, contactar con la tierra, aunque verdaderamente no pueda, porque es una torre y porque allí no hay ninguna pradera ni ningún espacio natural, sino más bien todo lo contrario. Y es verdad que se inspira en Frank Lloyd Wright, como por ejemplo en el estudio en Oak Park de Frank Lloyd Wright, donde la naturaleza, ya lo vemos, está fuera, pero también entra en forma de jardineras. Este es el despacho del arquitecto, ahí tiene una planta, está por aquí. La biblioteca, a su vez, entra en la naturaleza colocando este octógono. La naturaleza que está en el jardín entra en la biblioteca colocándose aquí. Y para colmo, una naturaleza muy particular, que es el fuego, que es una naturaleza que me pertenece, porque es la chimenea que yo enciendo, es la chimenea, pero es natural, está en el centro de la casa. La casa respira aquí, ¿no? Como decía ese poeta americano Melville, decía, yo y mi chimenea no nos rendiremos, pero es él con la naturaleza, aquí, en la chimenea. El dibujo de las puertas entreabiertas de la casa, que se ve por todos los lados, es eso, es esa rosa de la que hablaba Rilke, me parece, de la que hablaba Oíza después, cuando decía que la casa era un ser entreabierto. Parece que el interior y el exterior querían estar continuamente entrando y saliendo. Y en una casa muy posterior de Frank Lloyd Wright, cuando tenía más de 70 años, en 1936-39, la Casa de la Cascada, aparece una cosa que casi calcada va a aparecer en Francisco Javier Sáenz de Oíza, que es, los hormigones son figuras cortantes con aristas muy nítidas y los planos de mampostería parecen unos aplacados realizados casi como sujetados por un perfil metálico escondido en la cámara.
Pero miremos la construcción. La construcción, el hormigón se redondea en sus bordes, las aristas pierden su afilamiento, todo se redondea, es decir, el hormigón acusa su condición plástica, su estado líquido en algún momento determinado, y con eso también el material se hace más natural aún, porque se habla del material, no se fuerza, no se artificializa el material, sino que se le permite ser lo que él tiende a ser. Y lo mismo ocurre con la mampostería de las fachadas. Aquí es la chimenea, donde la piedra ha perdido esa condición de aplacado que tenía antes, que aquí se ve, que es casi un dibujo artificial, y aquí acusa los estratos, las texturas, la rabia, la fuerza que está presente en el lugar, porque no olvidemos que son rocas estratificadas que forman, por otro lado, la cascada. Pero es que además hay otra lección aquí para Oiza, y es que la escala de estas bandejas para nada habla de lo que está ocurriendo en el interior de la casa, porque ya ven que el peto le llega al señor Kaufmann por la rodilla, y la señora Kaufmann se puede sentar ahí, es decir, que está todo trastocado en la fachada para que la casa no sea reconocible en cuanto piso, un piso encima de otro, y pueda entenderse como un objeto misterioso, como un objeto de una definición difícil en su construcción y en su organización, y con eso parezca un elemento natural, como los árboles, las plantas, las rocas y los animales, de los que no podemos deducir con demasiada facilidad cómo es su construcción. De esta manera, con esas sombras, donde la casa no se sabe dónde empieza y dónde termina, y con estos engaños escalares que pueden ser estudiados y reconducidos a la razón y saber cómo se producen, verdaderamente se consigue un objeto que entra muy bien. Me encanta esta imagen, porque además no sale la cascada y se ve lo bella que es la casa, tenga cascada o no. Y eso ocurre aquí, y ya termino con esta fachada, donde estas parasoles y las ventanas y los movimientos que se van haciendo a lo largo de la fachada ocultan la verdadera escala de esos elementos construidos. Y también aquí aparece la señal que Oiza empieza construyendo unas molduras en las partes bajas, y enseguida yo creo que se da cuenta de que el hormigón tiene tanta belleza, tanta naturalidad, que hay que dejarle ser lo que el hormigón es, y en las partes altas, a partir de la cuarta planta, desaparece ese trabajo artificial y deja que la torre se muestre con la belleza, con la naturalidad de su material, porque verdaderamente si la casa entraba en contacto con la naturaleza, tenía que entrar también en contacto, el contacto más directo, más próximo posible, con la calidad natural de los materiales con los cuales se construye la casa. Aprovecho ya esta imagen y la siguiente, que es esta, para decir que se trata de dos torres que son muy bellas vistas desde abajo. Hay torres muy bellas en Europa, pero no hay tantas torres que sean muy bellas vistas desde abajo. Es decir, que si la idea de tronco está en estas torres, sobre todo es no el tronco en el que estamos dentro, que es una situación que la arquitectura no puede hacer, no podemos vivir en el tronco, pero sí que tenemos la sensación de mirar un árbol que se hunde en la tierra, y que cuando entramos en el Banco de Bilbao, que está aquí al lado, o en Torres Blancas, es un objeto complejo y de una apilación insensata y bellísima, y de elementos desiguales o construidos de forma que se sujetan. Aquí la luz coincide con la sombra, podríamos señalar un gesto de simpatía con Sota. Bueno, la pregunta que te quería hacer era si la casa efectivamente parece, tú lo has contado también, que está en una pradera, parece que no está en una torre, y si eso es un valor para la casa o realmente tendría que ser una crítica. Pensemos, por ejemplo, en los Lakeshore Drive de Mies van der Rohe. Son edificios que son plantas de una torre. La estructura, la fachada, el vértigo de la fachada están presentes en ese límite. Y aquí se ha hecho una operación verdaderamente sofisticada, que es hacer una casa que debería estar sobre el suelo en la planta 25ª. Bueno, no sé, a lo mejor podemos hablar de eso o de cualquier otro tema que tú quieras. Y nada más, yo entonces, si queréis por el mismo orden, pues no hace falta tampoco contestar a las preguntas, que a lo mejor son preocupaciones que yo tengo y que no tienen por qué ser compartidas, pero en cualquier caso creo que da a lo mejor para poder decir alguna otra cosa que sea de interés para todos. ¿Se oye? Bueno, antes de nada quería agradecerte la introducción que nos has hecho, porque refuerza muchas de las cosas que hemos comentado en el trabajo, ¿no? Y pone en evidencia que esos temas que a ti te han interesado
también eran unos temas que le interesaban muchísimo a Alejandro de la Sota. De hecho, el tema de la luz, nosotros titulamos la ponencia El mito de la caída, porque nos paramos muchísimo en ese recorrido que se produce desde la sombra hasta la cubierta, hasta la luz de la cubierta. Pero hay muchas más cosas, es decir, hay esa idea de que Sota es más un diseñador de ambientes que un diseñador de espacios, que se ve ya desde la vivienda en la Avenida de los Toreros, trabajando en la pequeña escala, que luego parece que la lleva con una facilidad tremenda a la Casa Arbesú. Y eso también se mantiene en la caída, ¿no? Y también un proyecto que has mostrado que nos ha interesado especialmente, que es ese pabellón de Pontevedra, porque cuando hace ese pabellón de Pontevedra está mostrando lo que es su tierra fuera de ella, y para eso recurre a unas formas tremendamente modernas. No recurre al tópico, no recurre a lo típico, sino que plantea algo tremendamente moderno. Cuando hace la Casa en la Caída, que es volver a su tierra natal, a su ciudad natal, también hace una vivienda tremendamente moderna, pero que no rehúye de esa atención al lugar y al modo de vida local, ¿no? Y bueno, y otra cosa, ya para cerrar nos has mostrado unas obras que son tremendamente distintas unas de otras, pero que en el momento que te paras a verlas en detalle, nos muestran esos temas, esas continuidades tan interesantes que se producen en la obra de Sota. Y sobre todo la fuerza que tiene una idea inicial cuando se lleva hasta el último término, que creemos que en la casa también está presente y que enlaza directamente con la pregunta que nos hacías. Vale, yo también agradecerte tus apreciaciones con respecto a si la casa se levanta. A mí me gustaría decir que para Sota lo absolutamente relevante es que el habitante se levante. O sea, Alejandro de la Sota decía que casas había hecho pocas, pero que en todas, sobre todo, procurara que se viviera muy bien, ¿no? Entonces, es esa idea de entender la vivienda o la casa, no tanto desde la forma exterior que va a resultar, sino desde las vivencias y desde las experiencias que va a procurar al habitante para que su vida se desarrolle con la mayor calidad posible, ¿no? Entonces, en este sentido, encontramos un texto inédito de Alejandro de la Sota, que está en la comunicación pero no en la ponencia, que dice: Sarinen, con un dibujo tan elemental como este, dice: una vivienda es esto, simplemente esto, una parte oculta, pasiva para el descanso, una parte abierta, activa para la vida. Este croquis desde hace años está presente en mí. La deformación que este croquis pueda llevar desde que esta parte oculta esté totalmente enterrada o semienterrada, la parte activa que aquí está en contacto, que esté separada, nos da una serie de posibilidades que invitan a ser llevadas a la realidad. La pasividad es el descanso, la pasividad última es la muerte, la actividad total es la vida, la actividad total es la auténtica vida libre, la libertad total, ¿vale? Entonces, realmente, Alejandro de la Sota, en este proyecto, que la primera versión es simultánea al proyecto de Bancunión, lo que está intentando es hacer un prisma cristalino, porque él entiende exactamente que la vida del hombre se puede dividir en dos partes, la parte del descanso y la parte de la vida activa. Y que esa vida, cuanto más, o sea, las personas como más a gusto estamos, es absolutamente en contacto con la naturaleza. Entonces él intenta crear la mínima membrana, ¿no? Entonces el primer proyecto es una cajita de vidrio similar a la que proponen Bancunión, que dice a los oficinistas les falta libertad, ¿no? Entonces quiero hacer una oficina que esté absolutamente en contacto. Y la propuesta resultante, digamos que es pues una propuesta de compromiso entre sus deseos, que era hacer una cajita absolutamente fina miesiana, y el poder resolver pues un tema de climatización del clima gallego, o sea, que no admitía el poder ir a una simple luna de vidrio. Y entonces al final en ese proceso, pues casi que la casa es casi como un sólido en el que se le practica un vacío,
Pero quiero decir que lo relevante es, a él no le importa tanto el resultado exterior, sino la sensación de libertad que tienes cuando estás en ese estar. Y en ese estar estás elevado. O sea, no sé si decir algo más. Sí, bueno, como he hablado de 10 minutos para cada ponencia, pues llevamos 5, lo voy a apuntar para intentar ser equitativo. Yo, sin embargo, creo que sí que hay una intención en Sota de que esa parte hecha con aceiroid, construida con un material más luminoso, más ligero, en acero y no en hormigón, me parece que sí hay un deseo evidente de que la casa se eleve. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo, por ser más concreto, la colocación de 3 pilares, que obliga a colocar un pilar en el centro de la casa, es un problema, porque el pilar en el centro, como sabían los griegos, es un problema, ¿no? La casa funciona mejor con un número par de pilares. Los templos como poco eran con 4 columnas o hexástilos o octósilos, pero no era con un pilar en el centro, produce un eje de simetría, y la elevación de un objeto simétrico se hace compleja. Y sin embargo hay imágenes de Sota, por ejemplo, cuando vemos las que habéis puesto vosotros, las más bellas, aparece un muro de piedra y la casa que se eleva porque las patas de la casa no se ven. O, por ejemplo, la terraza esta media, donde se celebran esas reuniones junto al roble, es una terraza que está tapando, como por otro lado hace Mies en la casa Farnsworth, está tapando uno de los pilares, los 2 prácticamente, con lo cual también ahí está queriendo, o sea, me parece detectar que esos pilares son un problema. Incluso chapar esos pilares de aceiroid tampoco parece, porque hay unos cantos y hay unos encuentros ahí que complican la naturalidad, digamos, de algo que pesa, que se mantiene en el nivel de la tierra y que se eleva. Es verdad que en el proyecto, por ejemplo, en algún momento cambia la sección de los pilares, me parece recordar, eran más finos, luego por lo que sea son más gruesos, pero no lo sé. También es posible que a Sota no le importara que esos pilares no quedasen demasiado bien, que es lo que yo pienso en el fondo, que no quedan demasiado bien, y que a lo mejor eso no es... Pero también rodearlo con todas esas barandillas y todas esas plataformas parece querer acompañar un movimiento ascendente, no para la persona, como tú has dicho, pero también para la forma. No, es que, a ver, voy a expresarme un poco mejor. A ver, evidentemente él intenta crear un prisma cristalino elevado, ¿vale? Que luego lo tiene que hacer de chapa, y por supuesto que hay una intención de que eso se vea elevado y lo más inmaterial posible. Entonces, lo que te quería decir es que como la solución final, efectivamente, yo también veo que esos pilares pues no quedan exactamente bien, ¿no? O no llegan a lograr el resultado. Lo que estaba queriendo decir es que para él lo relevante no es tanto esa imagen exterior que al final se genera, sino el haber conseguido esa vivencia en el habitante, es mi opinión, ¿vale? Sí. Entonces es capaz de asumir ese pilar así, que seguro que a él tampoco era lo que más le gustaba, porque no lo ve fundamental con respecto a otras cosas que son más importantes, ¿vale? Es una solución de compromiso. Evidentemente él hubiera querido hacer la caja cristalina con unos pilares finísimos y la obra pues derivó en lo que derivó, y también hubiera querido hacerla de chapa y sin embargo es de ladrillo forrado con chapa, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, pues eso son como soluciones de compromiso para poder concluir la obra. Pero sí, evidentemente había una intención de que eso se fuera lo más elevado. Sí. De hecho, en la ponencia decimos aligera poéticamente la construcción para que se vea con la mínima densidad posible. Bien, gracias. Bueno, podemos pasar a la pregunta que os había hecho, que era sobre las cubiertas y la ligereza, en fin, un poco la estratigrafía de las casas de Antonio Bonet, pues lo que queráis decir. De acuerdo. Bueno, antes de comentar el tema de las cubiertas, creo que Luis ha hecho una definición muy interesante de la condición de estrato horizontal y de estrato vertical. En este sentido, los edificios, el límite de los edificios de los 3 adquiere un espesor, ¿no? Como estos espacios que están relacionando interior y exterior. Y en sentido vertical igual, con la torre de Oiza y con la idea de plataforma y de pabellón, este juego de opuestos que Luis se ha centrado en el tema de la luz y también en el tema de la materialidad, ¿no?
estos muros de piedra seca, que en el caso de Bonet remiten a la construcción del paisaje agrícola del litoral catalán y de las Islas Baleares, y en este sentido este tema también como de ascensión y de complementariedad entre el pabellón de la Casa Domínguez y la plataforma enterrada, ¿no? Los dos proyectos mantienen esta idea de enterrar el programa, la parte que quedará enterrada se dedica al descanso, mientras que la parte elevada se dedica a la vida activa y contemplativa, ¿no? Entonces, claro, la idea de la cubierta, las cubiertas de Bonet tenía una obsesión por hacer cubiertas que no fueran planas. Incluso en la Casa Rubio podemos ver que al manipular estos esquemas triangulares, la casa pierde esta condición de cubierta plana porque juega con estos ángulos obtusos. Esta alternancia entre ángulos obtusos y agudos que dan esta idea a la que te referías como de mariposa o de un ave a punto de alzar el vuelo, ¿no? Esta, digamos, es más pabellón en tanto que se encuentra con una plataforma pétrea. Esta idea de contraste hace que esa cubierta sea más pabellón en ambos casos, ¿no? En la Domínguez y en la Rubio o la Castanera, etc. Este límite vertical también sucede, has explicado muy bien el tema de estas pinturas eclesiásticas y después en la obra de Bonet, de Punta Ballena, esta idea también del estrato vertical, ¿no? Como Bonet, la posición de la planta baja en Bonet acostumbra a ser relativa, igual que en la Casa Domínguez. ¿Dónde está la planta baja? En Punta Ballena se inventa una planta baja jugando con una duna preexistente. Esto se hace más notorio, por ejemplo, en la Solana del Mar, que son 3 plantas bajas, con el mismo juego de recrear una topografía nueva de apariencia natural. Tú decías que veías quizás un poco forzada este flotamiento de la cubierta en relación a la plataforma, y es esta manipulación absolutamente artificial, pero después reblandece, ¿no? Con la vegetación y con estas formas curvas, buscando una apariencia natural, ¿no? Que creo que tanto en la Domínguez como en el caso de Bonet, al final este juego con la naturaleza se produce en esos límites que son del estrato horizontal, ¿no? No sé, igual me estoy liando un poco, pero... Bueno, yo la inquietud sobre la Casa Raventós también la comparto, es decir, que el nivel de abstracción que tiene la Casa Rubio o que tiene la Castanera respecto a estas bóvedas en voleizo que salen hacia el mar, porque yo creo que casi lo ves más como un corte, una sección de un posible edificio que no del nivel de abstracción que tienen las otras dos propuestas. En realidad, si viéramos edificios, sobre todo equipamientos públicos de Bonet, por ejemplo, el edificio para la Mutua Metalúrgica, que son cúpulas, o sea, cúpulas con sección elíptica, o la Escuela de Ifrensa, que son pirámides absolutamente de planta cuadrada, es decir, hay una voluntad de Bonet formal de hacer cubiertas, lo que comenta Juanfer, cubiertas no ortogonales de una cierta formalización muy exagerada, la Mutua Metalúrgica con una cierta dimensión además, ¿no? Respecto a la proporción de los espacios en planta. Entonces es verdad que hay algo en la fotografía de la Casa Raventós que yo sí que comparto, parece más una sección abierta hacia el exterior que no... Se pierde una cierta condición abstracta que encuentras en la Castanera o en la Rubio, ¿no? Hay una especie de volumen ahí que parece que esté trabajando más en sección que no con esta voluntad más limpia, ¿no? Más como de lámina más delgada, ¿no? De cubierta más fina, eso es cierto. Yo creo que si hiciéramos una comparación también con esto, con cubiertas, con tipologías de cubiertas de Bonet de edificios públicos, bueno, el repertorio a nivel formal iría más por donde va la sección de la Casa Raventós que no por otro sitio. Sí. Bueno, quería también haceros otra pregunta, que es, porque sería bonito, no sé si es fácil, pero estos maestros, yo recuerdo que yo fui alumno los 2 últimos años de Oiza y recuerdo que decía, bueno, hay un arquitecto en Madrid que yo no le llego a la altura de los pies, de una sutileza, de un lirismo, era la palabra que utilizaba, lirismo, Alejandro de la Sota. Y Alejandro de la Sota, bueno, los he traído a los 3, están aquí, y Alejandro de la Sota decía, no seríamos lo que somos sin Paco, en el croquis, ¿no? Escribe una carta muy corta, muy bonita, ¿no? Antonio Bonet, a mí me recuerda a Oiza en una cosa, no sé qué pensaréis, en esta voluntad que se pone de manifiesto en su obra
de no estar contento, de cambiar, porque algunas de estas casas, como la casa Raventós, yo creo que es posterior a la casa de la Ricarda, donde encuentra una manera de hacer la arquitectura verdaderamente brillante. Podría haberse conformado en seguir ese camino y hacer variaciones sobre el mismo tema, y por el contrario coge unas bóvedas y las coloca ahora de forma no paralelas, que es una cosa bien difícil de manejar porque produce un centro imposible cuando esas bóvedas se acercan demasiado. ¿Veis algo habéis mencionado a otros arquitectos, pero veis algo de la voluntad, por ejemplo, de la manera de ser, de efectivamente romper, quemar las naves y volver a empezar otra vez y ahora decir esto y luego decir lo otro, o por el contrario veis una trayectoria más homogénea y basada sobre una serie de principios que se repiten en todas las casas? Creo que es una reflexión muy interesante porque, por ejemplo, Bonet en la casa La Ricarda, que es la casa canónica, digamos, que es la casa conocida, que tiene en la repetición de la cubierta y en los módulos intermedios como recurso formal, él va a repetir, no se conforma, y, por ejemplo, en la Manga del Mar Menor, en la casa Rubio, que tiene unas pirámides, en esencia comparte el mismo esquema que la casa La Ricarda. Pero estamos en Murcia, que es estamos casi en África, ¿no? Continentalmente hay un clima muy diferente al clima quiero decir, en la Manga del Mar Menor, que estás a 2 mares, el clima está sobreexpuesto, ¿no? Entonces reduce justo a la mitad del vano, hace 4,40 de anchura, el vano piramidal, frente a los 8,80 que hace la casa La Ricarda. Claro, la casa La Ricarda, pues, y en este sentido, cada proyecto nuevo se adapta a este tipo de modulación a las condiciones específicas. Por ejemplo, la casa Raventós, estas bóvedas corridas que tienen, estoy de acuerdo que tienen un peso, la bóveda es un elemento pesado y quizás este juego con la plataforma ya no se produce tanto contraste, pero son como una especie de anteojos que miran al paisaje, ¿no? Esta sucesión en abanico son elementos, digamos, que cada proyecto le tira y él va a utilizar ese sistema de modulación, pero adaptado a las condiciones específicas de la topografía, del asoleamiento, etc., ¿no? Entonces es un tipo que no se conforma, sino que va experimentando. Aquí hay una actitud muy del GATPAC, ¿no? El GATPAC, él fue miembro estudiante y es un grupo de arquitectos que, digamos, todos conocéis la revista C, estos estudios de asoleamiento, esta idea de mirar la arquitectura como desde el punto de vista como científico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de experimentar y de ensayar nuevas soluciones, pero desde este punto de vista más disciplinario. Gracias. Pasamos al siguiente, que si no sé. Bueno. Y gracias, y ahora pasamos a preguntarle a Francisco José Moreno, no sé si quieres hablarnos sobre la casa de la Pradera en la Torre, o algo así, o si no, tengo una pregunta también complicada, que es, ¿qué hay de Sota en Oiza, por ejemplo? Ya que uno y otro se mencionaban y los dos, digamos, vivían en la misma ciudad y se tenían muy presentes, dos maestros reconocidos, con diversa fortuna, construyen cerca uno el Banco de Bilbao y el otro el Gimnasio Maravillas, en fin, es un Bernini Borromini. ¿Pero qué hay? ¿Puede haber algo o no? Bueno, esa sería otra pregunta posible si quieres, y si no la anterior, la casa en la Torre. Pues muchas gracias, Luis. Lo primero que me gustaría decir es que estoy totalmente de acuerdo con tu exposición. O sea, y me da pie también a contestar estas dos preguntas de una manera un poco como hacía Oiza, de hecho. Con anécdotas, ¿no? Como le gustaba decir a él. Pero es un poco lo que él comentaba de la trilogía de Nueva York, ¿no? Soy así, es cierto, porque contengo en mí multitudes. Entonces, hay una anécdota que contáis mucho los que le conocisteis más, que un alumno le preguntó, ¿cómo es posible que usted hoy diga lo contrario a lo que decía ayer? Y dice, pues porque tú solo vienes los días impares. Si vinieras los pares, verías que los pares digo una cosa y los impares digo otra. O sea, él preconizaba y además defendía como importante la contradicción a la hora de proyectar. Entonces, por eso es tan importante sus escritos, porque
También hablaba mucho de ese malvado villano Richard Feynman, el premio Nobel de Física. Y hablaba, más que hablar, había leído cosas de él y decía que siempre es más difícil, o sea, siempre estoy seguro que el alumno, no estoy seguro de que el alumno entienda lo que se le explica, pero lo que sí que estoy seguro es que el profesor ha tenido que entender lo que quiere explicar. Entonces, por eso él le daba mucha importancia a las memorias de los proyectos. De ahí que en esta ponencia ya hemos hablado de que él está continuamente hablando de la casa jardín. Y entonces quería llevar esa contradicción, fíjate tú qué equipo tenía, o sea, tenía a Moneo por un lado, a Fullaondo por otro, pero es que también tenía a Ricardo Aroca haciendo las maquetas, que Ricardo Aroca cuenta en otra de sus exposiciones, decía que hizo la maqueta en cartulina precisamente para fastidiar a Paco, porque Paco le decía, esta maqueta no se puede hacer en cartulina porque es hormigón. Y le dijo, ¿cómo? Pues la voy a hacer en cartulina. Y son esas algunas fotos de las que aparecen tan bonitas. Entonces, ¿qué quiero contestar? Pues Sota y Paco Alonso se respetaban, se conocían, y de hecho, pero son dos caras de la misma moneda. Ellos intentaban siempre llevar al extremo la idea que tenían para desarrollar un proyecto. En el caso de Torres Blancas, él siempre habla de la casa jardín. Dicen las malas lenguas que era una cosa que llevó tanto al extremo que ya se pasó. Yo creo que precisamente ese es el éxito de Torres Blancas, que al realizar un espacio intermedio con esas terrazas consigue lo que realmente quiere hacer. Y habla, de hecho, de Frank Lloyd Wright, como que gira una planta de una casa de Frank Lloyd Wright generando ese esquema de la torre, ¿no? En cuanto a lo que te iba a contar de Richard Feynman, él siempre decía precisamente eso, que es muy difícil explicar algo complicado hasta que yo no lo comprendo perfectamente. De hecho, contaban otra anécdota de este hombre que intentó explicar algo sobre los bosones y cosas de esas de los físicos, y dijo, mira, no puedo explicarlo perfectamente porque todavía no está suficientemente investigado. Voy a dedicarle un par de años más a intentar entender esto. Y creo que esa es la actitud que tienen ellos dos también en común, que siempre desarrollaban los proyectos hasta el infinito. De hecho, cuentan anécdotas de que le quitaban los planos para llevarlos a la obra, porque seguía modificando Torres Blancas. Entonces, Huartella mandaba allí a alguien enfadado para quitarle el plano y poder llevarlo a la obra. Sí. Es otra de las cosas que contaban. Sí, vamos, estoy muy de acuerdo en lo que dices de la contradicción que se hace expresa, ¿no? Pero expresa de una manera intensísima en la torre y en la planta, ¿no? El propio Oiza, que vivió en la torre, contaba a Antón Capitel también una anécdota que decía, has contado tú que en la cuarta planta, me parece, ¿no? La cuarta planta en una torre no es vivir en una torre, es vivir en un piso con todos los inconvenientes de una torre, porque tienes a todos los vecinos encima de ti y tienes la autopista de no sé cuántos carriles pasando al lado de tu casa. Y decía, mira por la ventana, mira qué horror, qué ruido, qué barrio, qué barriada, qué contaminación, este es el castigo que me merezco por haber construido esta torre. Bueno, pues quizá había esa contradicción, efectivamente, no eran casas en la pradera. Por cierto, que las casas de Frank Lloyd Wright tampoco, no he ido a verlas, pero me cuentan que no están en ninguna pradera, porque tienen un vecino al lado, tienen otro vecino al lado, pero los dibujos de Frank Lloyd Wright son casas que parece que están en la pradera. Quizá los arquitectos tenemos derecho a soñar, ¿no? Tenemos derecho a pensar que las casas que hemos hecho merecerían todo, los mejores muebles, los mejores árboles, los mejores vecinos y los mejores clientes posibles y tal. La otra cuestión que me parece, mientras tú hablabas estaba pensando, si a mí me hubieran preguntado, porque no tenía preparada la respuesta, en qué hay de Oiza en Sota y también en Antonio Bonet, yo diría que estas tres casas, y es un tema que no ha salido aquí hoy, pero me parece que es bonito de decir, no son nada ostentosas. No sé si es porque coincide con un momento en España donde no hay dinero para hacer una segunda residencia, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Torres Blancas son viviendas de lujo. Son viviendas de no sé cuánto, 200 metros cuadrados, hay de muchos tipos, pero son viviendas de lujo, en dúplex, etcétera. Y es curioso que la apariencia de estas casas para nada da lugar a la ostentación, sino a una refinadísima modestia, ¿no? Y en la Casa Domínguez
pues que también seguramente es una parcela cara, o sea, que es una inversión costosa, y sin embargo la casa para nada, es decir, es de una austeridad en el fondo, de una modestia, ¿no?, de una dignidad, de una elegancia en el sentido de no querer decir aquí estoy yo, sino todo lo contrario. Y lo mismo ocurre en las casas de Antonio Bonet, que quieren encontrar el mejor acuerdo con el paisaje, y son muros ciegos, la pérgola se ve cuando estás abajo en Escorzo, es decir, pero no hay esa fachada que quiere impresionar ni nada por el estilo, y que es uno de los peligros que la arquitectura corre, ¿no?, que es el de instrumentalizarse y ponerse a favor de una imagen. Bueno, ha transcurrido la hora, como teníamos previsto, entonces a mí me gustaría que los que están en la sala pues puedan intervenir y añadan cosas a lo que ya se ha dicho a su libre voluntad. Este os lo dejo a vosotros, ¿no? Sí. Hola. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por las ponencias y por el debate, que me ha encantado. Yo soy de Pontevedra y me gustaría hablar respecto a la Casa de la Caíra. Hay cosas que en Pontevedra ocurren, y una casa como la Casa Domínguez, con esos pilares gruesos, es ligera en Galicia. La arquitectura en Galicia es muy pesada, es toda de piedra gruesa, y la mayor parte de las veces no está tratada como la trata, con la delicadeza y la armonía que trata de las otras sus obras, ¿no? Pero hay varios aspectos que yo creo que hacen que ocurra en este caso que Alejandro haya hecho esos pilares así. Y es que no podemos olvidar que a Alejandro le encanta la caricatura y tiene mucha retranca, y sus proyectos tienen siempre una doble lectura. Y yo creo que ahí él está mezclando, aunque no lo sé porque no lo hablé con él, una caricatura del hórreo, que algo se habló antes, que son construcciones muy pesadas de piedra y que están sobre pilares muy pesados también y muy gruesos, ¿no? Y yo creo que está haciendo una caricatura de eso, aunque realmente la inspiración creo que viene a través de esos dibujos de lo que es el día y lo que es la noche y el horizonte. Y yo siempre pensé que lo ha trabajado ese proyecto como un árbol, ¿no? Digamos que como un árbol en relación a los animales que habitan en todos los sitios, pero en el caso de Galicia, los animales extrovertidos, que son los pájaros que viven arriba en las relaciones sociales, es la parte alta de la casa. Los animales que se refugian, que tienen miedo, que escapan, que se esconden, son los que se esconden en el terreno, las madrigueras, etc. Y hay un espacio intermedio, que es la sombra del árbol, que es el porche, que en Galicia siempre se trata como un elemento que se añade, porque el clima necesita de un espacio protegido de la intemperie. Y en este caso, Alejandro utiliza lo que es el tronco del árbol y ese espacio alrededor del tronco del árbol para los animales que se refugian del suelo del clima, ¿no? Caballos, toros, etc., ¿no? Entonces yo creo que hay una relación de arriba abajo de galería, soleamiento, zona de sombra y también bodega, madriguera, que luego él, mezclado con sus ironías y su afición por la caricatura, hace que dé como resultado esta casa, ¿no? Que a mí me parece ligera. Por otra parte, creo que la plataforma metálica de acceso, que viene siendo como la escalera de acceso al hórreo, es mucho más bella en contraste con esos pilares gruesos de la casa, que si los pilares fuesen también igualmente metálicos y delgaditos. Eso es una opinión personal. Muchas gracias. Gracias. ¿Queréis decir algo? Sí, sí. Sí, bueno, yo antes de nada quería pedir disculpas porque en 5 minutos tengo que marchar a coger un vuelo, entonces ya lo digo públicamente para que... Bueno, gracias por la aportación, porque realmente cuando Sota plantea la casa en la Caíra, está teniendo en cuenta gran parte del lugar como parte de la casa. Es decir, cuando él habla del muro viejo y el tubo nuevo, él entiende que esos muros van a formar parte de la nueva casa, con lo cual tienen que contrastar con esos pilares, que el árbol que ya existía en ese momento va a seguir formando parte de la casa. Y luego otro tema que salió hace poco es
esa idea de no ser una casa, aunque sea una vivienda de lujo, es un lujo bien entendido, porque no es un lujo nada ostentoso. De hecho, para los que conocemos Pontevedra sabemos que esa es una zona muy querida para vivir, y que se han hecho desde ese momento muchas casas que han optado por estrategias totalmente opuestas. O sea, son casas que quieren demostrar lo que son, quieren destacar sobre todo lo demás, y en cambio esta casa hoy en día se sigue viendo tremendamente moderna, pero al mismo tiempo tremendamente discreta. Vale, a mí simplemente me gustaría añadir con esto que estáis hablando, por un lado que... Más cerca. Ahí. Vale. Que para Alejandro de la Sota la idea de estar bien tiene mucho que ver con pasar desapercibido. Entonces, eso se refleja también en sus casas, que son casas para vivirlas dentro y que muchas veces hasta se ocultan, ¿no?, de la vía pública. Y por otro lado, se está hablando de ligereza, pero también, sobre todo también con respecto al tema de Torres Blancas, también me gustaría resaltar la idea de fragilidad, ¿no?, porque la arquitectura de Alejandro de la Sota va evolucionando. Has mostrado proyectos que son más bien de los años 50, pero va evolucionando de manera que va, digamos, dando a la arquitectura las cualidades de la vida, de contingencia y cambio, ¿no? Él aspira a una arquitectura en la que lo que trasciendan sean las ideas, que esto también sería un tema para hablarlo, ¿no? Es una arquitectura que cada vez, o sea, que es más transformable y más desaparecedora. ¿Vale? Para dejar la mínima huella, que está muy de actualidad. No. Según lo que dices, se podría pensar que acepta que la casa necesite pilares, aunque no es lo que a él le gustaría, es decir, acepta esa condición inevitable del pilar porque a lo mejor es económico, fácil de construir así, lo intenta ocultar con las tubos de las barandillas y con los perfiles ligeros de los forjados de las plataformas a diferentes alturas, son como elementos que esconden. Los pilares, por ejemplo, no apoyan en el suelo, estos pilares, si se sigue su curso, no apoyan en nada concreto. O sea, que sabía lo que estaba haciendo, yo creo que el hórreo tiene un granito que apoya en otro granito y eso llega hasta el final, pero aquí no. Es decir, que en el fondo a lo mejor acepta que, por hablar de Oiza, ponerlo al lado, recuerdo que decía que el mainel vertical que está en el vidrio curvado del Banco de Bilbao es porque en aquel momento no había vidrios, ahora ya sí los hay, que hicieran la curva completa. Y yo creo que ahora lo han rehabilitado, igual lo han mejorado, es decir, lo han estropeado y han quitado ese mainel. Pero era como diciendo, bueno, ¿qué más da?, ¿no? La idea de la arquitectura es tan importante que realmente, si hay que poner unos pilares, el edificio hasta los aguanta. Pero yo quería verlo si realmente, no sé, pensar si a lo mejor a él le habría gustado más que el pavés hubiera aguantado ese paralelepípedo de chapa, ¿no? Solo una cosita, bueno, y ya pasamos. Yo creo que puede ser, porque esto es un proyecto que se hace inicialmente para Madrid, ¿no? Entonces, yo encajo las dos versiones, que él tenga, porque es la propuesta inicial es para la primera casa Guzmán, que es la que era el prisma cristalino. Entonces, no me extraña nada, o sea, lo que ha explicado Mauro, que luego él en Galicia tiene que renunciar a la chapa, al vidrio, y que al final él haga esa caricatura del hórreo. O sea, no es una cosa que me podría cuadrar, ¿no? Es mi opinión. Bueno, ¿alguien más querría? Carlos. A ver, voy a dar alguna opinión sobre la Casa de la Caíra, que la verdad es que casi se me estaba ocurriendo ahora, o sea que no es algo que traiga un discurso meditado y no sé si va a sonar raro o no. Todos conocéis mi respeto por la figura de Sota, lógicamente, pero en el caso de la casa esta, que yo estaba en el estudio en aquella época, intentando recordar un poco, hace ya muchos años, pero bueno, ¿cómo fue la cosa, ¿no? O sea, todos, desde luego, conocéis aquellos primeros dibujos de aquello de la mitosis de la célula, que una va para arriba, otra para abajo, toda esa historia de se vive arriba, se duerme abajo y tal. Que esas cosas, por otro lado, yo pienso que no son tan... Porque, por ejemplo, se dice de lo de Oiza, que en los días pares decía una cosa, los impares otra. En cambio, parece como hemos creado ese antagonismo que también
tiene algo de leyenda urbana, ¿no? O sea, es como los Beatles, los Rolling, ¿tú de quién eres, tal? Bueno, pues está Oiza, Sota y tal. Y como que Oiza puede permitirse tener contradicciones y Sota no tiene ninguna, cosa que evidentemente no pasa, y es que no nos pasa a nadie tampoco, ¿no? Tampoco debemos tomar al pie de la letra las cosas que decimos los arquitectos, porque a veces las decimos y luego en el fondo pues hacemos otras. Esa imagen de la mitosis esa, pues bueno, es verdad, a lo mejor los días pares, igual los impares no, porque tenemos ejemplos de otras obras de Sota, también de vivienda, pues donde eso no se cumple, ¿no? No sé, se me ocurre una obra o proyecto más que obra casi, las viviendas de Mallorca, donde realmente la vida se hace a nivel del terreno y está esa especie de hedonismo de esos dibujos con la piscina y el toldo y las plantas y las flores, donde realmente ahí no hay ninguna necesidad de elevarse hacia arriba, ¿no? Luego hay otra cuestión en Sota, que es como esas dos etapas de su vida o de su manera de hacer, ¿no? Que parece que, no sé, alguien si ha dicho en algún momento la etapa no sé qué, no sé cómo. Estética. Técnica. Estética. Lo decía él. Podríamos decir la parte estética y la parte tecnológica quizás, o última, digamos, cuando empiezan sus intereses por la prefabricación y luego más tarde por la construcción con chapa y todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que ahí hay una cosa importante. Sota era un artista muy refinado. Tú has puesto el dedo en la llaga del tema de la luz, la sombra. Curiosamente que a él eso de la luz y la sombra era algo como que intentaba rehuirlo siempre, ¿no? Y decía que no le gustaban los dibujos hechos con sombras arrojadas, y procuraba hacer las fotografías los días que no había sol, porque le molestaban las sombras. Curioso, ¿no? Curioso. Él era un esteta, indudablemente, y tenía una gran sensibilidad para manejar muchos matices de color, de textura, porque dibujaba muy bien, además, bueno, fotografiaba muy bien. Y mientras está en la etapa estética, digamos, todos esos recursos que él posee los maneja casi como de primera mano. O sea, él puede moldear la arcilla de la obra, o la arcilla o lo que sea, o el ladrillo, la sombra, todo eso lo maneja él, ¿no? Llega un momento en que el poder de seducción, pero no solo estética, sino incluso como moral, por creerse que vivimos en una época en que eso tiene que tener una prevalencia, eso de la estética, de la tecnología y todo esto, y él de alguna manera se pone en manos con una fe ciega en ese mundo, ¿no? De la tecnología, la prefabricación y tal. Y en ese momento hay una cuestión que yo creo que, no sé si él, o sea, es casi como víctima involuntaria de ciertos problemas que da el arrojarse en ese mundo, porque ahí hay veces en que tú ya no tienes el control de las cosas, o es muy difícil tener ese control, ¿no? Pero él se sacrifica y pone la fe en ello y deja esas cuestiones. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando la Casa Varela, que aquí tenemos a un descendiente de los propietarios, en el momento en que se hace esa casa y se publica, yo estaba todavía en la escuela, se hace difícil. O sea, fíjate que entonces Sota ya tenía detrás como, digamos, casi como unos adeptos sectarios, vamos a decir, de defensores y todo esto, ¿no? Pero esa casa dejó a todo el mundo un poco, porque además yo recuerdo que la publicaron en un número de Hogar y Arquitectura, donde salía comparada pues a otra vivienda unifamiliar de Coder, a otra de Fisac, a otra de Carvajal o no sé qué, y de repente llegaba a la Casa Varela y toma castaña. O sea, esto durito de digerir, ¿no? Al principio, durito de digerir. Luego es verdad que esa casa, que ha estado así como muy arrinconada y olvidada, pues tenía unas sutilezas y unos detalles que eran más bien como añadidos, ¿no? O sea, porque esa casa se hacía muy difícil de publicar
con esos matices de aquel revestimiento de cartón interior y aquellos tapajuntas de latón y aquellos materiales extraños de la cocina, ¿no? Que eran como una especie de uralita con un jaspeadillo que se utilizaban en los zócalos de los bares así de los años esos, ¿no? Todas esas sutilezas un poco agrias a veces no se han visto realmente hasta hace poco, ¿no? Que cuando salió esa monografía con fotos en color recientes y tal, mucha gente me ha dicho, anda, qué sorpresa esta casa, pero si nunca sabíamos que había estas cosas, ¿no? Pero no deja de tener ese punto agrio y difícil, ¿no? Luego llega la época de la chapa, y claro, la época de la chapa, o sea, con la gran obra del Centro de Cálculo y demás, y Acieroiz y todas estas cosas, ¿no? Entonces, con esa fe otra vez en el mundo de la chapa, don Alejandro en esos años era como decir, porque yo recuerdo que se hizo un viaje a París, estuvo hablando con Prouvé, ¿no? Incluso con gente de Acieroiz, ¿no? Para abordar el proyecto. Y bueno, Prouvé sabemos cómo era un tecnólogo, pero un tecnólogo, o sea, casi más ingeniero que arquitecto, ¿no? Aunque luego tenía cosas que también tenían belleza, pero eso azota, o sea, él no se sentía capaz de coger las riendas de una obra de ese calibre, en plan ingeniero como Prouvé, y tener el control ese férreo de esa disciplina que no controlaba en el fondo, porque él era un artista, vuelvo a decirlo, ¿no? Pero estaba aceptando casi como una cruz el papel de arquitecto moderno que le había tocado y que tenía que defender eso hasta el final. Y entonces él muchas veces decía, ¿no? Bueno, cuando surgía un problema, bueno, esto lo resuelve Acieroiz, ¿no? Como diciendo, sí. Y en la Casa de la Caíra, pues yo recuerdo que, claro, después de aquello del dibujo de la mitosis y aquella historia y tal, pues bueno, aquello había que darle forma y darle una manera, una imagen, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, Víctor López Cotelo y yo, que estábamos en el estudio, pues empezamos a dibujar planos. Yo creo que don Alejandro no sabía tampoco muy bien a dónde iba eso, ¿no? O sea, qué forma tenía que coger eso. Claro, nosotros pensábamos que a lo mejor la idea, aunque luego no fuese exactamente, podía estar en Mies o algo así, ¿no? Con una estructura metálica muy cuidada y con unos grandes vidrios y con todo esto, ¿no? Y yo creo que hay unos planos, todavía deben estar en el estudio, en el archivo, referentes a este proyecto, en que hay un proyecto miesiano, totalmente miesiano, ¿no? Pero claro, aquí se solapa esto con la aparición de Acieroiz, de la chapa y de todo esto, ¿no? Y el Acieroiz nos lo hace. La obra, luego, en el curso de la realización, pues empiezan a surgir esas cosas, quizás por poco previstas, o claro, o sea, en la casa de Mies, pues todos sabemos, está más cerca del suelo, también es verdad, ¿no? Pero bueno, también eso es como, no sé, como los niños cuando descubren el sexo por primera vez, ¿no? O sea, que cuando la casa de Mies todos hemos pensado en un momento así, tal, que eso está en el aire y que son los ángeles y que los excrementos no se sabe por dónde van, pues claro, llega un momento en que ves que hay un tubo muy gordo en el centro que siempre está en sombra, pero ahí pasa algo, ¿no? Bueno, pues aquí también pasaban cosas, evidentemente. Si vivías arriba, por algún lado iba a haber ahí unas conexiones, ¿no? Y yo creo recordar vagamente, porque claro, yo estuve alguna vez en obra y tal, pero bueno, no con una continuidad. Pero sí que había cosas de estas que de repente, pues un pilar, porque los pilares, claro, es que esta casa es como, por poner un símil, antes se ha hablado de la moda, de esto, ¿no? Yo diría que es como la Twiggy, la modelo aquella de los años 60, con pantalón campana, ¿no? O sea, que tiene unas piernas muy delgaditas, pero alrededor hay un forro que ocupa mucho más de lo que necesita. Pero había algo como que en algunos sitios aparecía una bajante, había un no sé qué, y entonces, claro, ya no era el pilar solo, ¿no? Porque, claro, revestir un pilar solo, que también no hubiese sido complicado, es decir, porque si es un pilar finito, porque lo era, dice, ¿y esto cómo lo forramos? Va a ser una ridiculez, ¿no? Ponerle un forrito. Pero claro, cuando ya había que tapar el pilar más la bajante
y no se quería que eso tuviese una sección rectangular, sino más bien cuadrada, pues eso ya empezaba a coger un tamaño que no era el que necesitaba. Pero había unos que necesitaban eso y otros que no. ¿Y cuál era la cosa? Es decir, pues café para todos, ¿no? O sea, todos iguales. O sea, y ahí va surgiendo una cosa como que yo no sé hasta qué punto don Alejandro se dejaba llevar, ¿no?, por la corriente, y decía, bueno, a ver qué sale, ¿no? Porque Sota también era muy de esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo en el estudio, bueno, tú déjale que lo haga, a ver cómo queda, ¿no? Al obrero, ¿no? No quedó mal, que no quedó mal. Sí, no quedó mal. Estoy viendo aquí. Pero que tenía esas cosas, ¿no? De sí. dejar hacer. Sí, o sea que, pero esto que decías tú, y acabamos ya con la casa y pasamos, me gustaría también que hubiera alguna intervención en relación a las otras, tanto las obras de Bonet como de Oiza, pero que también, por ejemplo, se pone de manifiesto en la famosa ejemplo de Saarinen, de la parte nocturna, que es una simplificación excesiva, porque la vida no solamente se compone del día y de la noche, sino también del amanecer y del atardecer y demás cosas, pero bueno. Y cuando esa parte nocturna de repente coincide con el garaje y con la vivienda y con el contador de electricidad, pues entonces aquí el concepto tampoco es tan limpio, ¿no? La casa Guzmán quizá me parece que era más limpio eso. Bueno, no sé si hay alguien más que quisiera intervenir, estaría muy bien. También anima... Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por las ponencias y el debate ha sido realmente interesante. Me ha gustado mucho, en el debate se ha hablado de una idea que ha unido a las tres casas o a los tres arquitectos, que es la idea de la elevación y que ha aparecido en 3 grados, yo creo. Por un lado, la elevación de la cubierta en Bonet, ¿no? Esa idea de la cubierta que se independiza y que es solo esa última lámina que cubre el espacio habitable, ya sea interior o exterior, de una manera muy sofisticada, como hemos visto en las varias propuestas, como ha indicado el profesor Martínez Santamaría. Luego, en la vivienda de Sotas, lo que se produce es la elevación de una parte de la actividad de la casa. Se eleva el espacio donde el hombre se reúne, donde la familia se agrupa. Y eso, independientemente también de que sea la terraza o sea el espacio de la habitación cerrada, ¿no? Y luego, Oiza lo que hace es que lo eleva todo. Coge y sitúa la casa con el jardín y con el suelo prácticamente, ¿no? Lo coloca en el cielo. Esos 3 grados, que yo creo que son bastante sugerentes, al final lo que hablan es de un interés del arquitecto, de todo arquitecto, por elevarse, ¿no? Por romper con la gravedad y acercarse al cielo. ¿Por qué? O sea, no sé, ¿se os ocurre alguna respuesta por qué esa aspiración que tenemos todos, yo creo, por acercarnos al cielo y separarnos un poco de la tierra? No sé si, o yo solo mejor, si queréis contestar. Tú, doctor. Hombre, no sé, tal vez eso es una pregunta casi muy personal. Yo, como estoy totalmente de acuerdo con ese enfoque que le das, te diría que recuerdo una de las primeras visitas de obra en la que un aparejador muy mayor, que me enseñó muchísimo, me decía: con los arquitectos hay que ir con cuidado por las obras, porque como siempre van mirando para arriba, se tropiezan y se matan. Entonces los aparejadores les tenemos que enseñar que también existe el suelo. Entonces, no quiero pensar que solamente está el tema de la elevación en el caso en el que yo he trabajado, ¿no? Que es el de la torre de... Porque él siempre habla de una casa vinculada al suelo. De hecho, habla con la casa jardín. O sea, es una casa muy vinculada al terreno. Lo que pasa es que lo que quiere es desarrollarla en altura. Entonces, de ahí viene que aparezcan esas terrazas en las que él incorpora, y de hecho está buscando las hormigas, o sea, como le decía a su hijo. O sea, mi éxito sería que llegasen las hormigas a la piscina, ¿no? Entonces, entiendo cuál es el enfoque que tú quieres ver de hablar siempre por las nubes, como todos los arquitectos que somos así,
Pero creo que en el caso concreto de Oiza lo que él quería era elevar el suelo hacia arriba, tal y como hablaba Le Corbusier en Los Inmuebles Villa, que era devolver el suelo que ha robado el edificio a la cubierta de ese inmueble. Él quería permitir esa devolución de ese terreno a cada una de las plantas. Y bueno, prácticamente lo consigue, ¿no? En otro caso, no sé si vosotros queréis... Yo creo que son elementos complementarios. La elevación se entiende por contraste con ligarse con el suelo, ¿no? Son elementos que solos no funcionan, ¿no? Creo que hay que hablar del binomio, ¿no? Si no, se queda el tema, no se acaba de entender. Desde mi punto de vista creo que iría por ahí la cosa, ¿no? Sí, bueno, no lo sé, yo entiendo que hay una cierta voluntad en tener este elemento pesado gravitatorio ahí flotando y que los soportes sean mínimos, ¿no? Yo creo que hay una dualidad ahí entre esta aspiración a lo no gravitatorio, a esta situación casi de ingravidez y a la necesidad de soportarlo. A mí me viene a la memoria una fotografía de Juan Navarro Valdebec, que es el peso de la columna. Yo creo que no directamente, pero es un factor con el que quieras que no estás ahí batallando, ¿no? Entonces, en el caso concreto de Ponet, yo creo que tener esta pieza de hormigón, que no sé cuántas toneladas debe pesar, a 4,5 metros, con los soportes que tiene, hay una voluntad ahí de jugar con eso, ¿no? A mí me viene a la memoria un poco la imagen de la fotografía de Juan Navarro. Eso inevitablemente está ahí, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. ¿O alguna aportación? Sí, solo un comentario, que me acuerdo de una conferencia que daba Paco Alonso y Javier Sainz Guerrero sobre sobre el Banco de Bilbao, y dijeron que la justificación de la pasarela no era solo de limpiar las ventanas, ni de dar sombra, pero de proteger el interior del principio, que era de tener el vidrio del suelo al techo. Entonces, esa idea de cuando hicisteis la comparación entre Torres Blancas y Lakeshore Drive de Mies, creo que ahí hay una clave sobre esa idea de la casa en el cielo con su jardín, ¿no? Como el jardín enmarca la vista y protege del principio, ¿no? Gracias. Bueno, yo también, por añadir algo a la relación entre la Tierra y el cielo, por ejemplo, fenómenos meteorológicos como el relámpago que unen la Tierra con el cielo, que son bellísimos porque de repente se produce una unión entre dos elementos alejados, ¿no? Y eso es la arquitectura, la unión del cielo con la tierra. Yo creo que estoy de acuerdo con las respuestas que se han dado porque no hablamos del cielo, no hablamos de esa relación, por ejemplo, que Villasaboya ofrece entre el solarium, que parece que maneja el cielo, y la pista rodada por la que Le Corbusier insiste que viene el automóvil. Tienen que estar las dos cosas juntas para que se produzca el relámpago. No vale con una nada más, ¿no? Yo ahora me estoy acordando de las plataformas de Hudson, ¿no? De las culturas mayas y aztecas, ¿no? Que estás en la selva con las víboras, etcétera. Y este elemento altiplano, ¿no? Al hilo de lo que comentabas del rayo, ¿no? Esta idea como del ser humano, como de elevarse, de colocarse en la plataforma, y esta complementariedad entre el mundo aéreo y el mundo... Esta idea del altiplano está muy presente también en la obra de Hudson, ¿no? La ópera de Sydney y otras. Y bueno, no sé, me ha venido ahora un poco... Gracias. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Da para algo mejor alguna última o penúltima intervención? Sí. También quienes vais a estar en las mesas redondas, Carles, Magda, Ángel, que no sé si estás por ahí. Quería hacer una pregunta, sugerencia, acerca de una genialidad que me parece que tiene el proyecto de Torres Blancas, que ha sido siempre muy comentado. No sé. Por eso, ¿se oye? ¿No? No. Claro. Que digo que, en referencia a Torres Blancas, ¿no? Que desde el punto de vista del habitar,
me interesaría conocer un poco vuestra opinión acerca de esa genialidad que yo entiendo y en fin, creo que coincidimos muchos, ¿no? en el análisis de entender ese proyecto con dos referencias que son básicas y que son por todos conocidas, ¿no? Es la St. Mark's Tower de Wright y los Inmuebles Villa de Le Corbusier, ¿no? Es un híbrido imposible y que saca adelante con notable éxito, pero no deja de ser un desafío tremendo, ¿no? Y como temas habitacionales son dúplex ambos, pero sin embargo no son para nada fáciles de combinar. No he entendido la pregunta. Bueno, te diría que estoy también de acuerdo con lo que estás comentando, pero el éxito precisamente que Oiza quiere transmitir en su memoria del proyecto no es tanto ese híbrido tan imposible entre entre la Unité de Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, sino el hecho de haber utilizado una distribución en planta, rotándola alrededor de un núcleo, levantarla hacia el infinito y así hacer una torre, ¿no? Pero también me atrevería a decir, pues siguiendo con anécdotas, una vez que estuve con Oiza en un curso de doctorado, que decía, qué casualidad que llevo aquí un libro que casualmente no... Y sacó el libro del espacio, o sea, el que habla de Bachelard, que él mismo reconoció que era su libro de cabecera, lo llevaba siempre encima. O sea, hay determinadas cosas que él hace que jamás nos dirá por qué las hizo, pero es innegable que él conocía mejor que nadie el Inmueble Villa y conocía mejor que nadie a Frank Lloyd Wright, había estado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé si es tanto un híbrido lo que quiso hacer como desarrollar esa estructura hacia arriba, ¿no? En plataformas de hormigón, o sea, algo más plástico que eso. De hecho, hay también una interpretación muy particular de las escuelas del Bactán que fueron llevadas como la parte de la cubierta, o sea, creo que hay una mezcla un poco de todo, ¿no? Que es eso de que decía Carlos, de que no nos debemos tomar muy en serio, ¿no? Los arquitectos también todos estamos llenos de contradicciones, ¿no? No sé si te he contestado o he hecho más el lío, ¿no? Bueno, alguna última, porque veo que ha pasado ya 1 hora y media y seguramente estaremos cansados. ¿Alguna última intervención? ¿Nadie le apetece decir algo? Bueno, pues agradeceros vuestra ponencia, vuestro trabajo, felicitaros también por lo que supone estar, lo sé porque yo también estoy aquí, me siento contento, muy contento de poder haber compartido esta hora larga con todos vosotros. Se me ocurre para finalizar algo que es una definición de casa, que ya sabiendo que lo de habitar y la casa está presente en el Congreso, una definición de casa que siempre me ha gustado y es que viene a propósito de otro escritor, pero yo le doy un punto final y me parece que era, no estoy seguro, pero me parece que era Brodsky el que decía que la cárcel es el exceso de tiempo y la falta de espacio. Y decía, la ciudad es el exceso de espacio y la falta de tiempo, que sabemos muy bien porque nunca tenemos tiempo de hacer todo aquello que la ciudad nos pide que hagamos. La casa, esto ya es mío, es el lugar donde el tiempo y el espacio se reconcilian. Es decir, que la casa es la única utopía posible. La única utopía, no es una playa tropical, sino que por el momento es la casa. Por cierto, lo que nosotros hacemos. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos mañana. Gracias.